Ahora sí, voy a tratar de ser explicativo, pero hacerlo rápido para no dar la lata. Eh, Aunque igual hay que hacer varias consideraciones con respecto al tema de campo magnético. Yo sé que no se entiende bien. Este problema lo saqué de una prueba pasada y es sobre cálculo de fuerza. Es decir, es del tipo de ejercicio de campo magnético en que no te piden calcular el campo magnético, sino que te piden calcular los efectos que tiene el campo magnético sobre corrientes o sobre una partícula en movimiento. Entonces dice, considera el circuito cerrado de la figura que lleva una corriente I en el sentido antihorario. Un campo magnético B sub 0 uniforme apuntando en la dirección I es aplicado. Encuentra la fuerza magnética que actúa sobre el circuito. Y la figura es la que está aquí. Entonces, claramente acá tenemos, estas rayas son campo magnético en I, que es decir, el campo magnético constante B sub 0, que está acá, que nos dijeron que se está aplicando sobre el circuito. Y el circuito no es nada más que esto. Un cable que es recto acá y curvo acá. Y vuelve y hace así la corriente. ¿Cierto? Entonces, B sub 0 es una constante, I es una constante. Y vamos a calcular entonces la fuerza que se genera sobre este circuito. Entonces, lo primordial es acordarse de que vamos a basarnos en la fórmula F igual Q por V cruz B, ¿sí? Pero la que utilizaremos nosotros es la análoga, que es igual, pero es para cables, que es I cruz B, ¿sí? Entonces, como una partícula en movimiento es lo mismo que un cable, conceptualmente, porque un cable lo que hace es llevar partículas cargadas en movimiento, por ejemplo electrones, bueno, esto es lo mismo. Un Q por una velocidad, es decir, un Q por un vector velocidad, un recorrido, cruz B te da la fuerza. Entonces, bueno, lo que hacemos es vamos a disgregar el ejercicio. Como está compuesto de esto y esto, vamos a hacer superposición. Vamos a calcular la fuerza que se genera sobre este y después vamos a calcular la fuerza que se genera sobre el de arriba. La fuerza que se genera sobre el de abajo la vamos a definir como F1, ¿sí? Es un vector. Y vamos a suponer o vamos a plantearnos que esta cuestión este es nuestro cero y va a ir desde menos R hasta R, ¿sí? Acuérdense que el ejercicio nos dicen que el radio es R, así que este cable tiene largo 2R, el de abajo. Entonces F1 va a ser la integral de menos R hasta R, el recorrido de la corriente en el cable, de I, que es un valor fijo que nos dan, puede ser 1, 3, 4, da lo mismo, es una constante, por dx, que es vector, según x tongo. Se está moviendo en x, esta parte se está moviendo solo en el eje x, entonces queda x. Cruz b sub 0 en y tongo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace primero? Primero se resuelve el producto cruz que hay ahí. Y el producto cruz entre x tongo y tongo nos da z tongo. Entonces esto nos queda igual integral entre menos r y r de I por dx vector por v0 multiplicado por z tongo, ¿sí? ¿Por qué z tongo? Porque x cruz y me da z. Y la integral de esto me resulta en I por b sub 0 por 2 por r. Y eso en z tongo. Entonces, perdón que no se ve. Entonces, este es el resultado. Y la consideración más importante acá es entender que este producto cruz te da z, ¿sí? Entonces está diciendo que la fuerza que ejerce el campo magnético, sobre este cable está en z, es decir, va hacia arriba, va en la dirección del lápiz, ¿sí? Va así, hacia arriba, porque si este es y este es x, z va hacia arriba.
¿ya? Y el segundo es exactamente lo mismo, solamente que vamos a hacer una consideración de ángulo. F2, vamos a calcular entonces ahora toda esta parte, ¿cierto? La fuerza magnética que se ejerce sobre el cable curvo. F2 va a ser igual a una integral entre 0 y pi, 0 y pi, de I, que es un valor fijo, por R, que también es un valor fijo, que es el largo del arco, o sea, del radio de la semicircunferencia. Y vamos a decir que esto es eso, según X, y vamos a decir también que coseno, se está viendo otra vez, coseno de teta, o de phi, da lo mismo, en I tongo, cerramos paréntesis, y eso de phi, ¿cierto? Y ese de phi, cruz, todo eso, cruz, B sub 0, sabemos que está en I, y por definición lo mismo que hicimos antes. Entonces, dado eso que tenemos ahí, lo único que tenemos que hacer es resolver el producto cruz, es decir, este cruz este y este cruz este. Pero como I cruz I es 0, solamente nos queda este cruz lo de acá. Entonces, el producto cruz nos queda I por R por menos seno de phi por B sub 0 por de phi, y todo eso en z tongo, ¿sí? Z tongo. Entonces no hice nada más que multiplicar los términos, todos los términos de este con este, y al final transformar el x y el y tongo en un z tongo, ¿sí? La integral, perdón, no puse la integral de 0 a pi. La integral de menos seno es menos seno, coseno, seno, coseno, menos seno, es coseno. Esta integral es coseno, y coseno evaluado entre 0 y pi me da menos 2. Entonces me queda I por R por menos 2 por B sub 0 por z tongo. Esto lo traspaso al z y me queda I por R por 2 por B sub 0 en menos z tongo, ¿sí? Entonces estamos tirando hacia abajo, hacia la hoja, ¿sí? Estamos tirando, esta fuerza es hacia la hoja, hacia adentro. La otra fuerza que calculamos era hacia afuera, y si se dan cuenta, son en magnitud exactamente iguales. Así que, como son en magnitud exactamente iguales y en direcciones son opuestas, la fuerza total final, fuerza total, es 0. ¿Sí? Porque la fuerza es la suma de F1 más F2. Eso. Revisen el canal porque voy a subir otro ejercicio.